Estimados hermanos, qué bendición, una oportunidad más de reunirnos por este medio de forma virtual para estudiar la bendita palabra del Señor. Qué maravillosa oportunidad nos da Dios de hacer comunidad, no solamente presencial, sino también de manera virtual y de reunirnos a la hora que citamos a la congregación a estar reunidos para estudiar la palabra de Dios. Vamos en esta noche en tanto recibo ahí algunos de sus señales de sintonía, vamos en esta noche a orar, a invocar el nombre del Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa que tú nos permites, Dios eterno, de venir ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para pedir, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu, todo nuestro ser, esté receptivo para entender, creer, abrazar las verdades de tu palabra, para que las verdades de tu palabra nos confronten, Señor, y no solamente nos confronten, sino que también, Señor, traiga sanidad a nuestra vida, Señor, traiga respuesta a nuestra vida, traiga crecimiento espiritual. Permite que después de estudiar tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo, podemos llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Linda, Dios la bendiga. Alice también, el Señor la bendiga. Y por ahí hay otra personita, creo también, pero no sé quién es, pero bueno, el Señor Jesucristo derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes. Hermana Ilse, Dios la bendiga también. Gloria al Señor. Qué bueno que estamos aquí para estudiar la bendita palabra del Señor. Aleluya. Jenny, Dios la bendiga. Buenas noches. Bueno, permítanme solamente recordarles que esta es una serie que venimos desarrollando desde el año pasado, que es revisando, afirmando nuestro fundamento. Liliana y Carlos, bendiciones. Afirmando nuestros fundamentos, entonces es como si nuestra casa tuviera un sótano, como suelen a veces, solemos ver las casas en Estados Unidos. Aquí no hay muchas así, ¿verdad? Pero pueden ir al sótano y ahí en el sótano pueden revisar no solamente las aguas, la corriente y todo, sino que pueden revisar las bases de la casa. Arnoldo, bendiciones. Qué bueno tenerlo por acá. Pueden revisar las bases de la casa, alumbrar para ver que las bases estén bien y no se venga a caer la casa, o como hacen ahora con algunos puentes, ¿verdad? De los que las personas se han quejado, que están en peligro, llegan, revisan el puente y ven que las bases casi que están en el aire, se han deteriorado, ¿verdad? Entonces nosotros venimos con la lámpara de la palabra de Dios a lo profundo de nuestro ser, alumbrando, y el Espíritu Santo ahí está alumbrando con la palabra y nos muestran áreas de nuestra vida que necesitan reparación, ¿verdad? Que necesitamos afirmar esos fundamentos. Y así hemos comenzado hablando de fundamentos como la relación con Dios Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, cómo debemos enfrentarnos a la tentación, a los problemas, a las pruebas. Todo eso lo hemos venido estudiando. Y la semana pasada comenzamos a hablar de nuestros pensamientos, ¿verdad? Y de lo importante que son ser conscientes de qué estamos pensando, porque la mayor parte de las veces andamos en automático. Y yo no sé si usted ha observado que muchas veces hasta andamos hablando solos y no nos damos cuenta, ¿verdad? A veces yo veo a alguna persona que va hablando consigo, con su propia persona, ¿verdad? Va hablando solo por la calle y yo me da risa, pero a la vez digo, uy, así me veo yo seguramente, porque cuando no me doy cuenta y también ando hablando solo sin darme cuenta, ¿verdad? Porque vamos como en piloto automático
y no hacemos un alto para ver qué es lo que estoy pensando. Y como vimos la semana pasada, resulta que los pensamientos determinan nuestras emociones y los pensamientos determinan nuestra conducta también. Que el Señor se refirió a esto muy seriamente cuando dijo que del corazón salen los malos pensamientos, y corazón es sinónimo de mente. De hecho, algunas traducciones no traducen corazón, algunas traducciones modernas traducen mente, de la mente salen los malos pensamientos. Y entonces, cuando vivimos en automático y no nos plantamos para ver qué es lo que estamos pensando, resulta que no nos damos cuenta por qué tenemos las emociones que tenemos o por qué actuamos y vivimos como lo hacemos. Entonces les hablaba de Romanos 12:2, que me gusta mucho en la versión Dios habla hoy, que dice: cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Y entonces resulta que analizamos que muchas veces hay una emoción como temor, hay una emoción como depresión, hay una emoción fea en nuestra vida, y luchamos contra esa emoción y no logramos tener la victoria, porque resulta que esa emoción se está alimentando de los pensamientos, y mientras no cortemos la fuente donde esa emoción se alimenta, va a estar ahí, va a permanecer ahí. Entonces, cuando tenemos una emoción fea como depresión, como temor, todas esas cosas, nosotros debemos de revisar qué es lo que hemos venido pensando anteriormente. ¿Qué es lo que hemos venido pensando hace unos días, hace unas semanas, hace unos meses? ¿Qué es lo que está ocupando mi mente? Y cuando traigo esos pensamientos al Señor, a veces en arrepentimiento, porque no son pensamientos gratos, o porque son pensamientos negativos o falta de fe, y los traigo al Señor y los confronto y le pido perdón al Señor por esos pensamientos, y empiezo a pensar de una manera diferente. Si los pensamientos que han estado dando vuelta ahí son: ¿y qué voy a hacer? Y ahora con este cambio de gobierno, y que se dice que la situación va a ser más tremenda, y si no tengo trabajo, y qué va a pasar, ya me estoy haciendo viejo y todo eso, y resulta después me empiezo a sentir deprimido o temeroso. ¿Y por qué estoy con temor? ¿Y por qué estoy con depresión? Pero cuando reviso atrás esos pensamientos, me doy cuenta que esos pensamientos son los que alimentan esa emoción, ¿verdad? Entonces tengo que trabajar con esos pensamientos, y tengo que pedirle al Señor el poder del Espíritu Santo para sustituirlo con pensamientos verdaderos, ¿verdad? Primer pensamiento verdadero es que no hay seguridad de que lo que yo esté pensando vaya a ser así. En segundo lugar, en el peor de los casos, Dios siempre me ha sacado adelante, no hay razón por la cual no me vaya a sacar adelante este año y el resto que vengan por delante. Entonces, así es como voy sustituyendo. Ahora, esos pensamientos muchas veces provienen de nosotros mismos, ¿verdad? Y otras veces son dardos del maligno, ¿verdad? Que el diablo tira un dardo y nosotros lo abrazamos, ¿verdad? Abrazamos ese pensamiento y luego se transforma en una emoción. Pero el problema es que no solo las emociones, sino que la vida misma, nuestra vida misma está compuesta por lo que pensamos. Somos el producto de nuestros pensamientos. Por eso es que la Biblia nos manda a renovarnos, a renovar nuestra mente, a renovar nuestros pensamientos, sobre todo con la palabra bendita de Dios. Porque entonces la palabra de Dios empieza a transformar nuestra manera de pensar, y entonces de esa manera nosotros vamos a empezar a actuar diferente. Ya no voy a hacer aquello, ya no voy a actuar de esta forma, ya no voy a ir a tales lugares. ¿Por qué? Porque en mi mente ya yo entiendo que eso no es correcto, que no agrada a Dios, mis pensamientos están cambiando, y entonces mi conducta también empieza a cambiar. Muy bien. Hoy vamos a hablar de las emociones y de los sentimientos. Para efecto de nuestro estudio, vamos a referirnos a uno al otro de manera
de manera, ¿qué les puedo decir? Vamos a verlos como sinónimos. Y bueno, quiero dejar el espacio abierto para que usted pueda hacer alguna pregunta o pueda contribuir con algún testimonio, alguna experiencia, algún versículo bíblico, ¿verdad? Entonces, saben que el espacio está abierto. Entonces, para efectos de nuestro estudio, vamos a hablar de emociones y sentimientos como si fuera lo mismo, como si fueran sinónimos. En realidad hay una diferencia. La emoción es algo más pasajero, el sentimiento es algo más arraigado. Por ejemplo, alguien pudo haberme hecho algo y entonces de un momento a otro yo tengo una emoción de ira contra aquella persona, de indignación por lo que me hizo esa persona. Y esa emoción al rato puede irse. María lo soporta, bendiciones. Esa emoción al rato se filtra, puede irse. Empiezo a trabajar mis pensamientos y a decir, bueno, allá esa persona con Dios tendrá que darle cuenta a Dios, mi vida está en las manos de Dios, yo no me voy a amargar por esa situación. Y empiezo a trabajar mis pensamientos y la emoción se fue. Pero muchas veces no trabajamos nuestros pensamientos y aquella primera emoción de enojo deja de ser una emoción y se convierte en un sentimiento, algo más arraigado, algo de mayor tiempo, algo que puede realmente embargar toda mi vida y quedarse ahí arraigado y empezar a afectar mi vida ese sentimiento. Entonces, la emoción es más pasajera, el sentimiento es algo más arraigado. Pero para efectos de nuestro estudio vamos a hablar indiferentemente de emociones y sentimientos, ¿verdad? Bueno, hablamos de los pensamientos y de las emociones y sentimientos. Toda persona tiene emociones y tiene sentimientos. Por ejemplo, tristeza o alegría. Hemos sentido ira, hemos sentido enojo, hemos sentido rencor, a veces odio. Y como les digo, a veces puede ser una emoción que es pasajera, sentimos odio por un rato o por unos días y ya después lo vamos canalizando, pero cuando se convierte en un sentimiento ahí arraigado, llega a envenenar todo nuestro ser, ¿verdad? Odio o enamoramiento, amor, todo eso son emociones, son sentimientos. Y algunos son pasajeros y otros se apoderan de la persona, Por esto algunos llegan a ser caracterizados por aquel sentimiento que los domina. Y entonces la gente se refiere a fulanito de tal como el rencoroso, a aquella otra persona, esa persona es muy alegre, a fulano de tal, esa persona es sumamente amargada, ¿verdad? Entonces un sentimiento ya arraigado puede llegar a convertirse casi que en la característica de nuestra vida. Entonces por eso es muy importante. Las emociones y los sentimientos, hermanos, son factores muy decisivos en la forma en que actuamos. O sea, si los dejamos allí y no los filtramos a través de la palabra de Dios y no trabajamos los pensamientos que los preceden, llegan a afectar la forma como actuamos. Y vamos a dejar que la Biblia nos hable al respecto. Vamos a ir a Mateo 15. A Mateo 15. A veces no nos hemos puesto a detener cuánta importancia y espacio y textos hay en la Biblia acerca de esto, ¿verdad? Que es vida práctica, que es nuestro mundo interior y tiene tanto que decir. Y me gusta mucho cuando vamos a los evangelios, porque toda la palabra de Dios es igualmente inspirada, pero al ver que son palabras que salen de la boca de nuestro amado Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, hay que ponerle especial atención. Mateo capítulo 15, versículo 18 y 19. Mateo 15, versículo 18 y 19.
Le doy tiempito para que usted lo busque, lo tenga ahí. Vea qué importancia le da el Señor a los pensamientos, a las emociones, a los sentimientos, a nuestro mundo interior. Mateo 15, versículo 18 dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Se da cuenta? Todo lo que sale del mundo interior, todo lo que sale de los pensamientos, si estamos en automático y no nos apercibimos de qué es lo que estamos pensando, y luego dejamos que esto cree una emoción en nosotros, un sentimiento arraigado, entonces eso va a moldear nuestra conducta y vamos a actuar de acuerdo a nuestros pensamientos y emociones. Y entonces dice que ahí del corazón salen los malos pensamientos, y estos malos pensamientos crean emociones que pueden modelar nuestra vida y pueden llevarnos al homicidio o al adulterio o a la fornicación o al hurto o a dar falso testimonio o a blasfemar. Entonces veamos qué tremendo, hermanos, como la Biblia habla de estas cosas y nosotros a veces no dedicamos tiempo, ¿verdad?, a lo que el Señor Jesucristo y el resto de la palabra nos enseña de nuestro mundo interior, ¿verdad? Porque por fuera podemos vernos muy bonitos y por fuera podemos vernos muy santos, y cuando nos reunimos en la iglesia todos nos vemos muy lindos, pero solamente Dios sabe el universo que cada uno llevamos dentro. Y también algunas veces, si somos honestos, podemos preguntarnos: ¿por qué soy así? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué mi vida es así? Bueno, porque hay un mundo interior que quizás no me he dado tiempo suficiente para hacer un alto y examinarme en la presencia de Dios, a la luz de la palabra y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, una persona, por ejemplo, hermanos, al enojarse puede matar. Una persona al enojarse, bueno, como les digo, si es una emoción puede ser un enojo pasajero, pero si esa emoción le seguimos dando largas y la seguimos alimentando con los pensamientos que la anteceden, ¿verdad?, entonces esa emoción se convierte en un sentimiento ya algo arraigado, profundo, que puede llevar a una persona a matar, que puede llevar a una persona a proferir insultos, ¿verdad? Si se trata del asunto sexual, al excitarse el sexo, la persona puede perder el control de sí misma y cometer hechos que no pensaba, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante esto, ¿verdad? Las emociones no son malas en sí mismas, ¿verdad? Las emociones le dan sabor a la vida, ¿verdad? Una vida sin emociones sería terrible, ¿verdad? Hay emociones muy lindas, hay emociones maravillosas, y aún del enojo y de todas esas cosas, como emoción en sí mismas no son malas, porque son pasajeras, ¿verdad? El problema es cuando las alimentamos con nuestros pensamientos y dejamos que se convierta en algo más grande en nuestra vida. Vayamos a ver qué nos dice la Biblia en Filipenses, el libro de Filipenses. Porque aquí todo es con la escritura, ¿verdad? Si no lo dice la escritura, no tiene sentido. Vea qué interesante, en Filipenses capítulo 4, hay dos hermanitas con unos nombres muy particulares, Doña Evodia y Doña Sintique, ¿verdad? Y sucede que estas hermanitas, el apóstol Pablo les dice que por favor sean de un mismo sentir en el Señor, que por favor sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que estas hermanitas ya permitieron que algunos pensamientos alimentaran sentimientos
ya no emociones, sino sentimientos diferentes, modos de sentir diferentes, ¿verdad? Y sentimientos tal vez no tan agradables de una para con otra, al punto que esto está creando un problema en la iglesia. Un problema al punto que Pablo tiene que mencionarlo en una de sus cartas y decirles: hey, hermanitas, y recuerde que esta carta, si era a los filipenses, se leía públicamente en la iglesia de Filipo. Entonces imagínense, cuando el pastor de Filipo recibía la carta de Pablo y la leía públicamente, y entre los hermanitos que estaban ahí escuchando, qué bendición y todo, cuando de un momento a otro oyen doña Evodia y Sintique que dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿verdad? Algo estaban permitiendo ellas en sus sentimientos que afloraran, y no podían tener un sentir común, ¿verdad? Sino algo que las distanciaban. Y usted sabe que cuando dos personas importantes se distancian, terminan haciendo bandos, y personas que están de parte de uno y personas que están de parte de otro, y entonces llega a convertirse aquello en una división, ¿verdad? Entonces vemos cómo el permitir que emociones no correctas, no traídas al Señor, no tratadas en los pensamientos por la palabra de Dios, pueden crear incluso divisiones en la iglesia y resentimientos entre hermanos, ¿verdad? Vayamos a Filipenses, ahí mismo, capítulo 4, el verso, vamos a ver, no, a Efesios, perdón, el libro que está antes, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32, búsquelo por favor, Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32, y vean que no es algo opcional, está en imperativo, una orden, ¿verdad? Quítense de vosotros amargura. Estos son emociones y sentimientos, ¿verdad? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, es decir, estar maldiciendo, maledicencia, y toda malicia. Vea qué tremendo. Entonces, nosotros podemos estar siendo controlados por estas emociones, y acuérdese que toda emoción y sentimiento está alimentado por pensamientos. Entonces hay que venir al Señor trayendo las emociones y sobre todo trayendo los pensamientos, para que el Señor nos ayude a cambiar esos pensamientos, para que también cambie nuestra emoción y nuestra conducta. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y nos brinda, ¿verdad?, la palabra de Dios, cosas, sentimientos y emociones diferentes, ¿verdad? Antes bien, sed benignos unos con otros, la benignidad, misericordiosos, perdonadores, como también Cristo nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, se dan cuenta, hermanos, que es importante revisar qué es lo que hay en nuestro mundo interior. ¿Será que estoy viviendo en automático y me he vuelto una persona gritona? ¿Me he vuelto una persona que paso maldiciendo? ¿Me he vuelto una persona enojona? ¿Me he vuelto una persona amargada? Y ni siquiera, al punto que ni siquiera puedo reconocer que esas cosas están sucediendo en mi vida. Entonces, y que hay personas cerca de nosotros, viviendo con nosotros, alrededor de nosotros, que no se atreven a decírnoslos, porque de repente le decimos: ¿quién dice que yo estoy gritando y que estoy enojado? ¿Verdad? Entonces, porque cuando estamos en una conducta así, no permitimos que otra persona nos señale. Entonces, hermanos, revisémonos, y dice: y antes bien, en lugar de permitir estas emociones, tráigalas al Señor en arrepentimiento, y empiece a pensar en cosas buenas que puedo hacer con otros, dice.
permita que ese sentimiento de la misericordia lo envuelva. Permite que el perdón, ¿verdad?, que trajo esa amargura a su vida, que el perdón sea ahora la característica en su vida, un espíritu, un corazón perdonador, ¿verdad? Vean qué importante es el mundo de las emociones y de los sentimientos, nuestro mundo interno, del cual nadie se da cuenta excepto Dios y nosotros mismos, ¿verdad? Pero sí lo sufren los que están a nuestro lado, eso sí. Las emociones deben gobernarse con ayuda del pensamiento sujeto a Jesús el Señor. ¿Ve qué tremendo? Las emociones deben gobernarse con ayuda del pensamiento sujeto al Señor. Si mis pensamientos están sujetos al Señor, esta emoción va a ser una emoción diferente, se va a modificar, va a ser una emoción buena, mi vida va a ser una vida buena. Entonces es muy importante, por esto la Biblia nos enseña mucho sobre esto. El creyente debe aprender a someter sus emociones y su conducta a las direcciones bíblicas, a la Biblia. Yo no puedo permitir que mis emociones me dominen, no puedo permitir que mis sentimientos me dominen, no puedo permitir que mis emociones y mis sentimientos estén alimentados por pensamientos que no son agradables a Dios. Debo traer todo eso al Señor. Carmen, bendiciones. Miren, hermanos, cosas como la ira, el enojo, el resentimiento, ojalá quitarlo el mismo día, ojalá podernos darnos cuenta el mismo día que estamos experimentando esa emoción, ese sentimiento, y traerlo al Señor. Aquí en Efesios, que estamos 4:26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y dice que uno puede tener una emoción de ira, ¿verdad? Me enojé, pero ok, la emoción la canalizo, traigo esa emoción al Señor, dejo de pensar lo que alimenta esa emoción, pongo eso en las manos del Señor y se acabó. Pero dice aquí, no permitas que ese enojo, el sol se ponga sobre vuestro enojo. Y para comprenderlo un poco mejor voy a leérselo en otra versión. En la Nueva Versión Internacional, dice así. Efesios 4:26 dice, en la Nueva Versión Internacional, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Es decir, no permitan que termine el día y ustedes con enojo. Es decir, no se vaya a acostar enojado. No se vaya a acostar enojado. Es lo que está diciendo. No deje que llegue la noche y usted esté lleno de enojo, de ira, de resentimiento. No lo permita, ¿verdad? Y el verso 32 dice, nos vuelve a decir, ya lo leímos una vez, antes que eso, seamos benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonadores, ¿verdad? Tenemos que tener ese espíritu perdonador para no estarle dando vuelta a esos pensamientos y a esos sentimientos, y que llegue el final del día y llegue la noche, y si logramos dormir, aún dormido sigue ese malestar ahí, nos levantamos sintiéndonos mal. No, hermanos, con la ayuda de Dios no permitimos que llegue la noche con esos pensamientos. Hebreos, porque lo estamos manejando todo con la Biblia, ¿verdad? Libro de Hebreos, capítulo 12. Libro de Hebreos, capítulo 12. Búsquelo ahí en su Biblia, por favor. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 14. Verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vea qué tremendo, debemos de seguir la paz, ¿verdad?
Hay personas que hasta viéndose en el espejo se pelean con ellos mismos, ¿verdad? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, vea, ponga mucha atención en lo que está diciendo, revísense. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Qué tremenda advertencia, ¿verdad? Entonces nos dice, no permita que brote ninguna raíz de amargura que te estorbe. El problema, hermanos, es que una raíz no se ve, y cuando brota, ¿cómo es que se llama eso? Un retoñito. Cuando sale un retoñito verde, es que ya hay un raicero para adentro. Entonces, cuando se empieza a manifestar la amargura en nuestra vida y la empiezan a percibir las personas, es que por dentro, hermanos, ya la amargura nos colmó. Y entonces dice que la amargura es una emoción, un sentimiento que nos estorba a nosotros, pero no solo eso, echa a perder la vida de otras personas. Dice, en la versión internacional dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Porque, hermanos, eso es lo que pasa cuando permitimos la amargura en nuestra vida. Que si últimamente me amargo yo, me vuelvo una persona amargada y resentida, de ahí soy yo. Pero termino haciendo un ambiente feo en la familia, termino volviéndome una persona tóxica y termino intoxicando a toda la familia, termino transmitiendo esa amargura a los demás, le amargo la vida a los demás y hasta en una congregación, ¿verdad? Entonces, hermanos, veamos qué tremendo es este mundo interior de las emociones, de los sentimientos y de los pensamientos. Entonces tengo que revisarme. Caramba, sí, me he vuelto una persona amargada. Y me estoy dando cuenta que los que viven conmigo o no quieren estar conmigo o se están volviendo también amargados. ¿Por qué? ¿Qué pensamientos también he permitido en mi vida que me lleven a estos sentimientos y emociones? De repente he albergado pensamientos durante mucho tiempo de odio, pensamientos hacia alguna persona, pensamientos de venganza hacia alguna persona que me hizo un daño, y entonces es mejor ir a la raíz, traer esos pensamientos, cambiarlos, empezar a trabajar con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra en los pensamientos y que sean cambiada esa emoción de la amargura, y entonces toda mi vida y toda mi conducta va a empezar también a cambiar y otras personas van a percibir el cambio y entonces voy a poder influenciar positivamente en otras personas, ¿verdad? Vayamos a Mateo 18, libro de Mateo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, preciosas palabras de Cristo. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios, hermanos? Que dice que si alguien hace algo que es sumamente grave, no estamos hablando de cualquier malentendido, cualquier cosa,
aunque los malentendidos es mejor confrontarlos, como dice aquí, ir y buscar al hermano y hablar, pero con la paz de Dios, hablar. Y yo siempre le recomiendo que no señale a la persona, no le diga, es que usted me hizo y es tal y tal cosa. No, comience con lo que usted siente. Es que me siento herido por lo que usted dijo. Entonces ya no estoy señalando a la persona, me estoy señalando yo. Estoy diciendo cómo yo me siento por las palabras o por lo que la persona hizo. Entonces la persona no se siente señalada y eso permite quizás llegar a una buena conversación, un buen acuerdo. Pero aquí habla de que es importante cuando es algo ya, algo muy dañino que una persona hizo contra mí, no me embuche eso, no lo guarde ahí, ¿verdad? Permitiendo que mis pensamientos vayan a estar dando vuelta y vuelta en eso y que se cree una emoción y un sentimiento allí que lo llega a usar el diablo para destruir toda mi vida. No, si fue algo sumamente serio, busque a la persona, dice, y confróntela por lo que hizo, ¿verdad? Y dígale, yo me siento muy mal por la forma en que usted actuó, por lo que acaba de hacer, o por esa calumnia que ha levantado sin fundamento, ¿verdad? Y que está destruyendo mi hogar o mi vida o esto o lo otro. Confróntela y si no te hace caso, bueno, busca otras dos personas, otros dos testigos, ¿verdad? Y confronte a la persona. Esto es lo que nos llama la Biblia para no albergar en nuestro corazón esos sentimientos, ¿verdad? Terribles. También la Biblia, hablando de las emociones, no solamente habla de las emociones malas, sino habla de emociones o emociones dañinas, sino habla de emociones y sentimientos como la alegría. Y la Biblia nos exhorta a que nuestra alegría no sea una alegría superficial. ¿Qué es una alegría superficial? Cuando está sustentada por cosas que no vienen de una relación con Cristo. Escúcheme bien, una alegría superficial cuando no está sustentada en cosas que no vengan de nuestra relación con Cristo, de hacer su voluntad, sino que son alegrías creadas artificialmente. Por ejemplo, por unos traguillos, ¿verdad? Por unas copas de vino, por unos, como decimos ticamente, por unos mechazos, ¿verdad? Pero estamos hablando de cristianos, no, en las iglesias hay de todo. En las iglesias hay de todo. Y hay cristianos que juegan de fuertes, haciéndose muy liberales, ¿verdad? Aquí estamos en la casa, todos con unas cervecitas, con unos vinos, con unos guaritos. Y claro, hay unas alegrías tremendas que después generan en pleitos y problemas, ¿verdad? Pero son unas alegrías superficiales y pasajeras. No son las alegrías de cuando nos reunimos gente, ¿verdad? Y cristianos llenos de Dios y comemos y estamos ahí riéndonos, ¿verdad? Y tenemos un rato de camaradería y en medio de eso también, si es que el Señor me bendijo y me ayudó en este problema y entonces entre la alegría estamos testificando y hablando del Señor y nos despedimos en oración. Es muy diferente a una alegría artificial creada por cosas artificiales. Primero Tesalonicenses, ese tipo de emociones no debe estar en los cristianos, ¿verdad? Emociones de alegría creadas superficialmente, ¿verdad? Primero Tesalonicenses 5:16. Primero Tesalonicenses 5:16 dice así tan pequeñito, ¿verdad? Estad siempre gozosos, pero gozosos en el Señor. El gozo del Señor, mi fortaleza es, ¿verdad? Entonces, y el gozo del Señor es tan maravilloso que podemos experimentar gozo aún en medio de pruebas muy profundas. Alguien puede ver nuestro rostro triste y no obstante tener un gozo que no podemos explicar, una paz que no podemos explicarlas, unas emociones y unos sentimientos que no podemos explicarlos, porque no están producidos artificialmente, ¿verdad? Artificialmente por el licor, ¿verdad? Entonces, el Señor es nuestra fortaleza. Efesios capítulo 5,
libro de Efesios, unos libritos atrás, Efesios 5, versos 18 al 20. Efesios 5, versículo 18 al 20. Efesios 5, versículo 18 al 20. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vea qué cosas más lindas. Está hablando aquí de una persona con emociones muy lindas, una persona que está con el gozo del Señor, tan llena del Señor, que habla con versículos bíblicos, que canta himnos, que está alabando al Señor, que tiene un corazón agradecido, es una persona agradecida. ¿Por qué? Todo esto producido por la llenura del Espíritu Santo. Y dice muy bien, ¿verdad? No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, sino, o sea, lo que está diciendo es, no busque unas emociones artificiales de gozo y de alegría, sino llénese del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo va a llenar de alegría, de alabanzas, de canciones, de gratitud. Qué diferente, ¿verdad? En la Nueva Versión Internacional dice de esta manera: no se emborrachen con vino, porque el vino lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu, para que estén animados unos a otros, con salmos, con himnos, con canciones, cantando, alabando al Señor, llenos de gratitud. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces ve cómo tenemos que ir trabajando en ese mundo interno. Gálatas 5. Vamos al libro de Gálatas, está después de 2 Corintios, ¿verdad? Gálatas 5. Versículo 22. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22 dice, pasaje que ya conocemos: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted se da cuenta, la mayoría de estos frutos del Espíritu Santo tienen que ver con nuestras emociones y sentimientos. El amor es un sentimiento, el gozo es un sentimiento, la paz es un sentimiento, la paciencia, la benignidad es una manera de ser, un gozo, es una emoción, un sentimiento, una forma de vivir. La bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Entonces, vea qué lindo lo que produce la llenura del Espíritu Santo. Pero a veces confundimos, a veces creemos que la llenura del Espíritu Santo es que alguien nos ponga las manos, pegar 4 gritos, caer para atrás, que lo agarre una temblorina ahí tremenda en el piso, y ya estoy lleno del Espíritu Santo, pero llego a la casa y madreo a todo mundo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la llenura del Espíritu Santo? No es real. Para estar lleno del Espíritu Santo, mis pensamientos deben estar llenos de la palabra de Dios. Mis pensamientos deben ser confrontados con la palabra de Dios de tal manera que transforme mis emociones, mis sentimientos y mi conducta, ¿verdad? Ok.
Ahora, una de las formas que nos podemos dar cuenta de qué es lo que hay en lo profundo de nuestros corazones, vamos a ver qué dice ahí la hermana Ilse. Siempre mi familia y yo esperamos con gozo la cena del 31, el invitado especial es Cristo y nunca ha habido una gota de licor y se alaba al Señor y se ora. ¡Qué bendición! Gloria al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. No estoy diciendo que en una ocasión como esas, en una familia donde no haya problemas de alcoholismo o de alguien que haya sido alcohólico, no digo que en una cenita de esas no se pueda tener una copita de vino, ¿verdad? El problema es que la Biblia dice que es mejor no proveer para la carne y es mejor no abrir puertas, ¿verdad? Porque no es pecado tener una copita de vino en una ocasión especial, pero el problema es que a veces no somos tan educados y el diablo se aprovecha, ¿verdad? El diablo se aprovecha. Y entonces pasan muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que no son agradables a Dios y se empiezan a producir unas alegrías artificiales que después son unas lágrimas de cocodrilo, después hay llanto, después se echó a perder la cena, ¿verdad? Y el diablo pegando brincos en la mesa de alegría, ¿verdad? Entonces, gracias por la contribución, hermana. Y entonces, vean cómo tiene que haber una renovación del pensamiento. ¿Qué es una renovación del pensamiento? Yo no necesito del licor en una ocasión especial para que haya alegría, porque el motivo y la razón de mi alegría es Cristo. Entonces no necesito de algo artificial. Puedo tener una cena bien rica con mi familia y sin abusar de estas cosas, ¿verdad? Entonces, como le digo, no que sea pecado una copita en una ocasión especial, pero no vamos a ser legalistas y a juzgar a alguien que lo hace. Pero el problema es que a veces no tenemos el dominio propio ni tenemos el control para decir una copita porque es una ocasión especial y se acabó. Si no, no faltará alguien quien dice, y no hay otra copita, y no hay otro poquito, ¿por qué no mandamos a traer otra botellita? Y ya está, ¿verdad? Se fue. Entonces, qué cuidado debemos de tener en esos detalles, ¿verdad? Ahora, una de las formas en que nosotros podemos darnos cuenta, prestar atención y darnos cuenta cómo está nuestro mundo interior es por la forma en que hablamos, por la forma en que hablamos. Porque, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, habla la lengua. De la abundancia del corazón habla la lengua. Escúchese usted hablar y usted se dará cuenta qué es lo que hay ahí adentro en su ser interior. Escuche usted hablar a las personas por un rato, déjelas que hablen y usted se dará cuenta que lo que las personas están diciendo es lo que piensan, lo que sienten, lo que domina sus corazones y sus vidas. Entonces, óigase usted hablar a usted mismo y usted se dará cuenta si está albergando pensamientos negativos y solamente habla amargura, solamente habla odio, solamente habla resentimiento. Y si eso es lo que habla, esos son los sentimientos que a usted lo controlan y son los pensamientos que a usted lo controlan. Entonces, por eso es muy importante nuestra lengua. Y eso se vuelve en un círculo, ¿verdad? Yo hablo mal, hablo cosas malas, contamino mi corazón está contaminado, por eso hablo cosas malas y se vuelve en un círculo vicioso, ¿verdad? Santiago, todos conocemos ese capítulo tremendo, ¿verdad? Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Yo creo que sí, ¿verdad? Todos se nos va la mano en algún momento.
Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y perfectos en el sentido de perfección, no de madurez, en el sentido de perfección. A todos se nos haga alguna ofensa a alguien, ¿verdad? O algo. He aquí nosotros ponemos freno, verso 3, en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Miren las naves, o sea, los barcos tan grandes y llevados de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, la lengua puede, hermanos, puede hacer arder una congregación, una familia, un vecindario, ¿verdad? La lengua. Y acuérdese que de la abundancia de lo que habla la lengua es lo que hay en nuestro corazón. La lengua es un fuego, verso 6, un mundo de maldad. Está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, ¿verdad? Y luego dice en el verso 8, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Entonces, hermanos, escuchémonos cómo estamos hablando, escuchemos qué es lo que decimos, escuchemos cómo nos expresamos de nosotros mismos, cómo nos expresamos de la comida, del alimento, de nuestra ropa, de nuestro cuerpo, de las demás personas, cómo nos referimos a familiares, a otras personas. Escuchémonos hablar y nos vamos a dar cuenta qué es lo que hay ahí adentro, porque la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Efesios 4:29, que ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer, nos habla de esto. Efesios 4:29 dice, no, este no lo hemos leído. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Tengo ganas de ver aquí en la Nueva Versión Internacional si lo presenta un poquito más directo. Dice, eviten conversaciones obscenas. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan, para que no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados. Qué tremendo, hermanos. Entonces, vea como la Biblia dice, escuche como usted habla, escuche como las personas hablan, eso es lo que hay en sus corazones. Y también el tema que mayor domina en sus vidas, una persona, un cristiano, que solo fútbol y fútbol y fútbol y fútbol y fútbol habla. Y eso es lo que llena su corazón, eso es lo que hay ahí. Casi que el fútbol puede sacar a Cristo de su vida, ¿verdad? Y las personas lo llegan a conocer por cómo habla del fútbol, no lo llegan a conocer nunca por cómo habla de Cristo. Todos hemos vivido en ambientes laborales donde uno de los compañeros o las compañeras solo habla de sexo, solo habla de aventuras sexuales, solo habla de fornicación, solo habla de adulterio, solo habla del cuerpo, las mujeres, de los hombres. Y entonces, ¿qué significa? Si usted lo escucha hablar, usted dice, eso es lo que llena el corazón y el pensamiento de estas personas. Escuchémonos hablar, hermanos, y pidámosle al Espíritu Santo que sane nuestros pensamientos, nuestras emociones y aún hasta nuestras palabras. Dice, para que nuestras palabras edifiquen a los demás, edifiquen, no destruyan, edifiquen al Señor, pero sobre todo para que el Espíritu Santo no se entristezca al oírnos
hablar de esa forma, ¿verdad? El libro que sigue es Filipenses y luego Colosenses, y Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, verso 6. Dice así: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, estos son de los versículos, ¿verdad? Que los entendemos, que suenan bien, pero que están en un lenguaje, en un español muy antiguo, ¿verdad? Que le roba el sentido. Entonces escuchemos cómo dice la Nueva Versión Internacional. Dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Aquí dice sazonada con sal, es decir, que tenga un buen saborcito, ¿verdad? Sabemos que las cosas a veces saben insípidas cuando no tienen una pizquita de sal, ¿verdad? La sal sazona y da sabor. Entonces, y cuando dice que vuestras palabras sea con gracia, ¿qué es una palabra con gracia? Bueno, aquí la traducción de esta versión, con un español más contemporáneo, nos dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. De buen gusto. Así sabrás cómo responder a cada uno. Qué triste es escuchar personas que se dicen ser creyentes y sus conversaciones no son amenas. No tienen buen gusto esas conversaciones. Están llenas de odio, resentimiento, de amargura, salpican sapos y culebras de la boca, malos deseos hacia las personas o incluso hasta cosas obscenas y desagradables. Eso solo indica cómo está el mundo interior de ese creyente y los pensamientos. Hermanos, es tremendo esto que estamos estudiando. No podemos dejarlo pasar así, ¿verdad? Debemos de examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Voy terminando. Quiero leerles Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. Libro de Proverbios 15:1. Dice: la blanda respuesta quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Cuando los pensamientos están contaminados y entonces contaminan las emociones y los sentimientos, lo que sale de nuestra boca van a ser palabras ásperas. Y cuando uno recibe una palabra áspera, uno siente que le sube, ¿verdad?, el furor, y eso hace que hayan pleitos, ¿verdad? Pero qué diferencia es cuando alguien viene encendido y la persona... entra alguien a la casa tratando mal a los demás y todo, y sale alguien solo con palabras de bendición, de amor. Aquella ira que traía la persona, aquello, por la situación que sea, baja. La blanda respuesta aplaca la ira. Por eso es tan importante, ¿verdad? Entonces, hermanos, permitamos que el Señor trabaje en nuestras vidas, examinemos nuestro mundo interior, veamos cómo hablamos, veamos cómo pensamos, veamos las emociones que tenemos, vengamos al Señor, trabajemos mucho con nuestros pensamientos para que nuestras emociones sean sanas y nuestros sentimientos sean sanos, trabajemos mucho con nuestros pensamientos para que nuestra conducta cambie, ¿verdad? Eso es muy importante. Y hermanos, traigamos nuestra vida al Señor. Así
escuche bien, no seremos ni víctimas del diablo, que es el que muchas veces lanza esos pensamientos que luego se conforman en emociones y sentimientos dañinos o en conductas dañinas, o muchas veces somos nosotros mismos víctimas de nosotros mismos. Muchas veces no somos víctimas del diablo, sino somos víctimas de nosotros mismos, ¿verdad? Y también algo muy importante, que otros no sean víctimas de nosotros, víctimas de lo que hay en nuestro ser interno. Como creyentes debemos de permitir que nuestro mundo interior sea cambiado. Así que vayamos al sótano de nuestra vida con esta lámpara, la palabra de Dios, ¿verdad? Impulsada por el poder del Espíritu Santo, y veamos cómo está nuestro mundo interior. Qué pensamientos tenemos que cambiar, qué emociones y sentimientos han llegado a dominar nuestra vida, que tenemos que arrepentirnos, qué conductas tenemos que no son agradables, y vayámonos más antes de nuestras conductas, qué son los pensamientos, los patrones mentales que están sustentando esa conducta desagradable al Señor. Permitamos, hermanos, que Dios nos transforme internamente, nosotros colaborando con Él, porque como dijimos al principio de este estudio, Dios nos da la salvación, Dios da vida a nuestro espíritu, nos hace nacer de nuevo, pero la mente y el corazón es algo que nos corresponde a nosotros renovarlo con la palabra de Dios y permitiendo el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que ser muy, muy honestos con el Señor para que nuestro mundo interior pueda ser cambiado y transformado. Espero, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra, este estudio le haya sido de bendición, le edifique. Si no apuntó los versículos bíblicos, vuelva a escucharlo, aunque sea ratitos de 10, 15 minutos, usted va escuchando pedacitos y se va volviendo a alimentar con esta palabra y apuntando los versículos bíblicos. Compártalo con alguien que usted cree que este estudio le puede ser de bendición. Seamos, hermanos, instrumentos para bendecir a otros e instrumentos de evangelización, porque usted comparte un estudio de estos con alguien y el Espíritu Santo puede hablarle, puede crear vida en esa persona y traerlo a Cristo. Entonces compártalo, publíquelos en sus redes, seamos proactivos. Un abrazo a todos y que Dios les bendiga grandemente.